En la música y en el arte en general han habido incontables artistas cuyas obras narran una perspectiva subjetiva del amor. Pintores, escritores, compositores, cada uno de ellos con una visión única inspirada de vivencias personales o incluso de otras obras. A todo esto, en el arte hay una regla no escrita que inconscientemente es utilizada: contar la historia a través de un personaje. Hablando específicamente de la música, muchas de las canciones que escuchamos son construcciones narrativas que el autor moldeó con motivo de expresar sus ideas. Crear un personaje hace que las obras puedan ser más atrevidas, radicales y creativas, además de que sirve de escudo para el artista, quien ya fue suficientemente valiente al exteriorizar sus emociones. Son pocos los artistas que se atreven a hablar de manera directa, sin ningún personaje que filtre sus ideas o que enmascare su vida personal. Video Club lo hizo. Este es un dueto, o mejor dicho, fue un dueto francés compuesto por Adèle Castillon y Mathieu Renaud. Y perdón por mi nula pronunciación del francés, pero bueno, es lo que hay. Dos chicos de 19 años que además de formar su dueto en 2018, mantenían una relación amorosa. Su música era una mezcla de electropop que directamente buscaba crear un ambiente retro, como el propio nombre de la banda, Video Club. Compuesta casi en su totalidad por instrumentos eléctricos o sintetizados que sirven de base para la historia que planean proyectar, recayendo prácticamente todo el peso en sus voces y en su melodía. El principal atractivo de su música, al menos para mí, son sus letras, que muestran no más que a dos chicos adolescentes enamorados, quienes expresan sus sentimientos por medio de sus composiciones. En pocas palabras, esta fue su esencia desde su primer sencillo, Amour Plastique. Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard. El amor entre ambos sirvió de la más grande inspiración para su música, o dicho textualmente por ellos: nuestra relación inspira nuestra música, y nuestra música inspira nuestra relación. La vida privada y amorosa de los artistas a lo largo de los años se ha convertido en una más de sus características. Esto provocado por la llegada de las redes sociales, las cuales son capaces de difundir información de manera instantánea. Las personas se crean esta falsa necesidad de conocer cada vez más sobre sus artistas, siendo que su privacidad puede ser lo único que realmente quisieran tener, lo único que realmente necesitan. Es por eso que la llegada de una banda como Video Club y su abierta propuesta que busca retratar una etapa que ellos viven de manera personal y que sirve de inspiración directa a su música es algo muy llamativo. Desde sus primeros dos sencillos, el dueto consiguió conectar rápidamente con el público, el cual amó a la pareja de jóvenes enamorados que hacían música como si de mandar una carta se tratara. Esta fórmula sería la causante de su éxito, pero a su vez haría que su música dependiera directamente de su relación. Pero de esto hablaremos un poco más tarde. A pesar de todo lo anteriormente mencionado, Video Club no solo fue la relación de Adèle y Mathieu, los chicos consiguieron una combinación audiovisual muy atractiva, que en conjunto transmitía una increíble nostalgia y sensación de intimidad, haciendo que su público realmente sintiera su música. Cada videoclip está perfectamente trabajado para conseguir esa aura retro, incluso utilizando un formato de video cuadrado, en lugar del común que es uno más alargado, e intercalando entre ellos dependiendo de la narrativa de la canción o la intención visual. Como si estuvieras viendo el videoclip directamente desde una televisión, con colores vibrantes o tonalidades de grises que acompañan a la música, y tomas que parecen sacadas de una película romántica adaptada de una novela. Algo muy importante que hay que mencionar y de lo que ya todos estamos enterados es que su música está compuesta en francés, popularmente conocido como el idioma del amor. Es bien sabido que este idioma tiene un gran peso en obras literarias del género romance y que se tiene esta concepción de los franceses como personas con un carácter muy romántico. En la música, el idioma en el que se componen las canciones afecta de manera directa su musicalidad, tanto en patrones rítmicos como melódicos. Hay un video del youtuber Alvinch donde explica todo esto y lo hace mucho mejor de lo que yo podría hacerlo. Así que si te interesa profundizar en el tema, te lo dejo en la descripción. En pocas palabras, sus composiciones tienden a tener frases cortas, lo que constantemente da lugar a este juego entre preguntas y respuestas. Tes larmes me tracassent. Dans le soir, puis dans la nuit. Puis finalement, il n'y a que toi.
Su música realmente parece ser cartas que se escriben entre sí, como si una voz complementara el mensaje de la otra y predijera las palabras que su pareja quisiera decir. Algo común cuando dos personas se conocen tanto que envuelve de intimidad y de interacción a sus canciones. Obviamente un tanto dramatizado al tratarse de una composición, pero este recurso hace de su música algo más dinámico y que crea esta sensación de verdaderamente presenciar una de sus conversaciones. A su vez, el idioma juega un papel fundamental en la percepción externa de la banda, y en ocasiones resulta ser complicado llegar a un público que habla un lenguaje diferente, y que las personas llegan a empatizar con tu música. Aunque es curioso, ya que hay más hablantes del francés fuera de Francia que en su propio país. Lo que es innegable es que Videoclub logró conectar con personas de todo el mundo, estando México en su top de escuchas, por raro o no que parezca. Y ellos lo sabían, no por nada hicieron una colaboración con Natalia Lacunza, haciendo una versión en español de su tema Enfants Quatre... No puedo pronunciar esto. De su tema Enfants Quatre Bam. Desde el cielo pastel. El dueto ha tenido un peso muy importante en toda su escena musical, introduciendo a muchas personas y abriendo paso para que la gente conozca bandas y artistas similares, que rondan el mismo ambiente musical. Durante los 2 años de carrera de la banda se dedicaron a sacar singles, hasta que en enero de 2021 lanzaron su primer y único álbum, Euphorie, el cual incluye sus anteriores sencillos junto con canciones originales. Pese a tan poco tiempo, Videoclub ha conseguido 1.700.000 oyentes mensuales, símbolo de que su música fue exactamente lo que muchas personas querían escuchar. Fueron honestos con el propósito de sus composiciones, pero desgraciadamente o no, fue su propia transparencia la que hizo que Videoclub se volviera tan fugaz como el amor mismo. Hace un par de días desde que se publica este video, específicamente el 31 de marzo de 2021, el dueto comunicó por medio de Instagram su separación, no solo como pareja, sino como agrupación, publicando su último videoclip de la canción SMS. Agradeciendo a sus fans por todo el apoyo brindado, admitiendo que a veces lo mejor es tomar caminos separados y quedarse solo con lo mejor. SMS fue su despedida, recordando la historia de amor que ambos chicos habían estado contando a través de este tiempo. Fue un agradecimiento mutuo, con la nostalgia de dejar atrás algo que significó y significa tanto, no solo para ellos, sino para todos aquellos quienes amaban su música. Videoclub se convirtió en un fenómeno que muy difícilmente se volverá a replicar. ¿Quién mejor para retratar esta etapa más que 2 chicos que pudieron vivirlo en el momento exacto para crear música? Su historia sirvió como un espejo, es como un diario el cual compartían con los demás y con el que fácilmente te podrías identificar. Naciendo de la manera más sincera posible, ellos sabían que Videoclub probablemente tendría un final. El final serían ellos mismos. Sabían que un eventual rompimiento acabaría con su música, ya que la base sobre la que se cimentaba la misma era su relación, y eso los hizo únicos. Pero lo ignoraron, siendo increíblemente valientes, dando lo que nacía de ellos mismos, de su amor, sin filtros y sin personajes, aceptando cuando es el momento de tomar caminos separados, sin alargarlo más de lo debido, sin arruinar la magia con la que construyeron todo. Videoclub se convirtió en algo muy especial para miles de personas, dadas las circunstancias que tuvieron que alinearse para que se convirtiera en lo que fue, un tributo al amor. Antes de terminar, cabe mencionar que ambos seguirán sus carreras de manera independiente, y estoy seguro de que pronto volveremos a hablar de ellos. Mientras eso pasa, solo nos queda disfrutar de su música y de una etapa de su vida que nos regalaron a todos nosotros. Te dejo sus redes sociales en la descripción por si no los conocías, para que puedas escucharlos y corroborar todo lo que te he mencionado hoy. Esta noticia es bastante reciente, así que si hay algo que me faltó mencionar o crees que es suficientemente importante, no olvides dejarlo en los comentarios. Esto es todo de mi parte, espero que este video te haya gustado y ahora sí, en serio, nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Gracias.